Soul Channel, un espacio para conectar almas. Un gran abrazo y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Ángeles al Aire aquí en tu plataforma Soul Channel, un lugar para conectar almas. Y aquí estamos conectados cada jueves a las 8 p.m. hora de Miami para tocar temas interesantes, temas positivos, para conectarnos con gente que está cambiando el mundo. Y este programa llega a ustedes gracias a mi gente de la Humboldt International University. Para mí es un placer saber que ellos forman parte de Soul Channel y de Ángeles al Aire, porque ahora donde te encuentres, en cualquier rincón del mundo, vas a tener la posibilidad de sacar una carrera de licenciatura, doctorado, maestría avalada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Qué maravilla que ya no tienes que viajar, ese problema de la visa, si me dan la visa, dónde vivo, todo ese dineral. Ahora puedes sacar tu carrera con un respaldo de un grupo que tiene muchísimos años transformando vidas y educando. Regálate esa gran oportunidad de seguir creciendo a través de la Humboldt International University. Síguelos @HI University. Mis viajes por el mundo, que es mi pasión, quiero invitarles porque ahora en julio vamos a tener un viaje maravilloso. Vamos a ir a Savannah, Georgia, a San Agustín, vamos a irnos después a Tampa. Vamos a hacer un viaje durante 3 días, viernes, sábado y domingo, para aquellas personas que no les gustan los aviones, para aquellas personas que no tienen papeles para salir o para aquellos que quieren pasar un fin de semana mágico y diferente. Y les espero. Mayor información, me contactas a través de mi Instagram, APB Wellness, @APB Wellness, y tenemos el Camino de Santiago en septiembre, tenemos para pasar el fin de año en Puerto Rico y una cantidad de proyectos bellísimos para el año que viene. Hoy una invitada para mí de lujo, una persona a la que quiero muchísimo, en la que creo, un ser humano fuera de serie, una profesional intachable, una mujer con tanto talento que para mí es un placer volver a entrevistarla porque es mi amiga, una persona que para mí también ha sido una guía en momentos importantes de mi vida. Y ella es la querida doctora Edith Chiro, con 25 años, más de 25 años de experiencia como psicóloga. Y ahora, hoy vamos a dedicarle este programa a su nuevo hijo. Te doy la bienvenida, mi niña, y feliz de tenerte aquí, siempre tan bella. Y bueno, este es un libro que es bello, es bellísimo. El inesperado regalo del trauma. Pero te doy la bienvenida y vamos a meternos de lleno en este maravilloso libro. Gracias, Ale, qué belleza. Gracias por la introducción y por tenerme en tu programa, siempre trayendo mucha luz y abriendo estos espacios para compartir cosas tan lindas. Así que muy honrada de estar contigo hoy. Qué bella, ¿no? Bueno, gracias a ti porque sé que tienes una agenda full. Siempre te veo en televisión, te veo haciendo cosas maravillosas. Acabamos de llegar juntos del Camino de Santiago y eres una profesional con una gran trayectoria, porque tú eres de esas personas que siempre es una cajita de sorpresa. Eres tan así como tan estructurada con lo seria que eres en tu trabajo, y eres a la vez una peregrina y agarras una guitarra y tocas una guitarra, y eres mamá maravillosa y eres amiga incondicional, y de verdad que me encanta tenerte en Ángeles al Aire, porque siempre digo que los ángeles no solo están en el cielo, ¿sabes? Hay gente como tú que trabaja y toca almas. Y cuando uno ve este libro recoge 25 años de experiencias donde hay personas que han abierto su alma contigo hablando de sus traumas. Pero yo sé que esto viene de mucho más allá porque te conozco y sé que de aquí viene también una experiencia familiar. Me encantaría que habláramos un poco de la raíz de este hermoso libro, que después voy a leer la dedicatoria que me hiciste. Tan bello. Mira, mi libro, como dices bien, que es casi como tener un hijo, se llama El regalo inesperado del trauma, un camino hacia el crecimiento postraumático. Está en inglés y va a salir en español en 6 meses, si Dios quiere, que justo estoy en esa producción ahora mismo. Y como tú dices bien, esto viene de tener mis genes, de estar como conectadísima con mis ancestros. Yo vengo de familia con sobrevivientes del holocausto, de guerras, de refugiados, de cambiar de países, de tener que escapar de situaciones difíciles y de crecer en una comunidad llena de inmigrantes y llena de pioneros y peregrinos también que trataron de hacer su vida nueva
en el nuevo, en América, en Estados Unidos, en Venezuela, y de ahí me vino como muchísima información de cómo la gente puede pasar por situaciones tan difíciles, tan traumáticas, tan retantes, y al mismo tiempo crecer y salir adelante de una manera increíble. Y eso es una pregunta que siempre me he hecho desde chiquita, que yo digo, ¿cómo es posible que hay personas que pasan por cosas tan difíciles, eh, tan, realmente tan traumáticas y tan shocking, tan choqueantes, y al mismo tiempo pueden crear unas vidas tan transformadoras, tan llenas de ilusión, tan llenas de cambios positivos, y otras personas se quedan como estancadas en ese hueco? Y esa pregunta me ha acompañado a lo largo de mi vida, no solamente personal, sino profesional. Entonces, de ahí salió un poco una línea de investigación desde el principio de mi carrera como psicóloga, donde me hizo un poco aprender del crecimiento postraumático. Y eso empezó hace 25 años, y hace un par de años decidí o sea, cambiarlo, modificarlo, volverlo a escribir. Tú que sabes del libro, sabes cómo es ese proceso que duró 2 o 3 años, y hacerlo disponible para el público en general. Y ha sido una trayectoria así de muchísima satisfacción y muchísima ilusión. Qué bello. Sabes que cuando uno habla de esas heridas, porque son heridas profundas, ¿no? Lo que ha vivido tu gente, y lo hablamos así, al final es una herida que nos ha marcado a toda la humanidad, pero nada más directo que tú que eres, si te pones a ver, el tiempo es muy cortico. Uno no dice, es que hace tantos años, tus abuelos vivieron, tus padres también fueron víctimas, y uno dice, ¿cómo primero algo que no vamos a hablar un tema tan bárbaro que es una cosa que todavía a mí me mueve, ¿no? Pero hay maestros, así como tú, como un Víctor Frank, como el productor de la película, el escritor de la película La vida es bella, y pareciera que esa historia tan dura también se ha transformado en un regalo, ¿no? Por eso cuando tú hablas de ese regalo inesperado, ese regalo que a veces está escondido detrás de una situación tan difícil y que no la vemos, cuando estamos atravesando ese momento nos cuesta mucho ver esa luz al final del túnel de esperanza, ¿no? Y qué increíble saber que de la mano de una persona como tú, las personas también, muchas personas, porque son cantidad de personas que tú has ayudado y que sigues trabajando en tus terapias, han logrado encontrar esa luz de esperanza, ¿no? Y yo quiero leer aquí, porque me encantó mi dedicatoria del libro, y bueno, es bellísima, ¿no? Dice, para mi Alejandro, dice que es un ejemplar maravilloso de crecimiento postraumático. Gracias por ser inspiración, luz y amor. Que al leer este libro te reafirme tu gran sabiduría y generosidad. Te amo siempre, Dichiro. Qué bello. Y es mutuo, ¿sabes? Esto requiere de mucho coraje, mi Edith, porque en la medida de que tú eres una persona tan expuesta ante los medios, ante la mirada de mucha gente y también de una comunidad donde tú te relacionas, que sabes que tú cuando sales con esto hay cantidad de ojos que están detrás de lo que tú haces, ¿no? Entonces esto requiere de mucho coraje, atreverse a publicar algo, pero yo estoy totalmente orgulloso y convencido de que este libro va a tocar muchísimas almas también. Ya te he visto haciendo promoción por muchos lugares, te he visto, y esto es el comienzo, solo el comienzo de muchas cosas maravillosas. Amén, qué bello que eso que escribí es muy real, dirigido a ti, pero también es una inspiración que me da todos los días cuando veo gente, no solo en mi consultorio, sino a mi alrededor, de personas que han tomado sus experiencias que han sido difíciles, para algunos más grandes y otros para otros más pequeños, algunos traumas muy grandes, unos traumas más pequeños, algunos retos más grandes, otros más pequeños, que los han transformado en unos regalos tan hermosos, no solamente para ellos mismos, como tú eres el ejemplo, sino también para la comunidad de que los rodea, para otras personas, cómo han transformado esas heridas en propósitos de vida, cómo han transformado esas rupturas de vida, ¿no? Esa sacudida en algo como un trampolín, como un salto cuántico a entender la vida de otra manera, a entenderse a sí mismos
de otra manera y la vida en general, ¿no? De cómo se relacionan con otras personas. Y de verdad que eso a mí me mueve tanto y no me deja de inspirar cada vez Bello. que sucede, no importa, tú sabes, si lo he visto tantas veces. Y sí, es verdad que muchas veces justamente, que es uno de los primeros pasos de los que hablo, se requiere una valentía y un coraje para desplantarse y decir, sí, estoy viviendo esta situación o sí estoy traumatizado o sí tengo estos síntomas o estos comportamientos adictivos, estas debilidades o esta vulnerabilidad. O sea, se requiere mucha valentía y mucho coraje para tener esa aceptación radical de quién eres y dónde estás en este momento. Son esos los valientes que pueden pues, entonces hacer este proceso de crecimiento del que yo estoy hablando, del crecimiento postraumático, que se atreven a meterse en ese túnel para poder ver la luz al final del túnel, ¿no? Y dar esa esperanza de que no te tienes que quedar pegado en ese trauma y en ese hueco y darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a esos mismos patrones que no terminamos de sacar, ¿no? Qué bello. Sabes que una de las cosas, cuando alguien escribe un libro como este, que estás hablando de cosas muy duras, ¿no? De historias muy duras, ¿cómo fue para ti ese proceso de recapitular 25 años de tu historia con historias tan fuertes y cómo sirvió para ti también a lo mejor de terapia, ¿no? De poder ver todo tu camino andado. Oye, sabes que esa pregunta me encanta y te digo una cosa, tú sabes que tú siempre te conectas un poco con algo que va más allá, que me pasa, o sea, yo soy una persona muy espiritual, que no es religioso, es Sí, sí. espiritual. Y entonces en ese camino espiritual en el que yo me siento, por ejemplo, me pasaron cosas que me ayudaron a escribir este libro, que yo no tengo ni explicación para eso. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta viajar, así como peregrina que soy, no me quedo tranquila nunca, siempre estoy saltando de un lado para el otro, siempre tengo proyectos nuevos, siempre estoy viajando y digo, ¿cómo yo voy a sentarme a escribir este libro o por lo menos recopilar este libro, que ya yo lo tenía escrito más o menos hace 25 años, pero necesito sentarme? Y viene uno de mis grandes mentores en Nueva York y me dice, Edith, busca un espacio en tu casa, te sientas ahí todos los días y dejas que te venga, o sea, Ujú. va a venir hacia ti. Yo digo, yo sentarme en el mismo lugar todos los días, no existe, no ha pasado nunca, Ya de por sí nunca. sentarme es mucho. Ya sentarme es mucho. Bueno, Alejandro, eso fue el 1 de enero del 2020. Del 1 de enero de 2020. Pasé a febrero, 11 de marzo del 2020, que estoy a punto de montarme en un avión para irme a España al Congreso Mundial de la Felicidad, que yo soy parte de ese, o sea, que yo organizo, me dicen, el universo, no te vas para ningún lado, Edith. O sea, pandemia, cerramos todo, hacemos todo. Y te digo una cosa, esta pandemia que ha sido muy fuerte, muy dura y muy traumática para mucha gente, en cierta forma me obligó a sentarme en un solo lugar, no irme para ningún lado, bajar las revoluciones y yo dije, no puedo creer que esto me está pasando. Y así como ese ejemplo, muchos otros, por ejemplo, estaba escribiendo el capítulo de trauma colectivo, por ejemplo, o sea, y yo he trabajado mucho con muchas comunidades donde han pasado situaciones traumáticas, por ejemplo, 11 de septiembre estaban ahí en Nueva York Correcto. corriendo para escapar de las torres y luego trabajé con las comunidades en Nueva York sobre eso. Y te tocó O, también aquí cuando se cayó el edificio, ¿no? O sea, cuando se derrumbó el edificio. Exacto, entonces mira Mucho. lo que pasa, estoy escribiendo el capítulo de trauma colectivo y me llama la gente de Cadena, de Surfside, de todo, Edith, vente ya, que se acaba de caer un edificio y hay que trabajar con Wow. la comunidad. Entonces, mientras escribía el capítulo de trauma colectivo, estaba Wow. viviéndolo con la comunidad de Increíble. Surfside. Después estaba escribiendo, por ejemplo, el capítulo de como las etapas del duelo y cómo se transforma el duelo y el apego y qué tiene que ver eso con el crecimiento. Y desafortunadamente mi papá pasó por un proceso de cáncer por un año y luego se pasó a otro plano, se murió. Y ese proceso, que también fue un proceso de aprendizaje increíble para Claro. mí, impresionante como fue, así de doloroso, así fue de magnífico de aprendizaje, de crecimiento, o sea, que me llevó a otro plano también a mí de entendimiento, mientras escribía esa parte del libro. O sea, te Qué digo que tengo fuerte. tantas situaciones personales que se conectaban con lo que estaba escribiendo en ese momento. O sea, los pacientes que me llegaban en el momento que estaba escribiendo algo sobre parejas, infidelidad y cómo eso se transforma en tener una mejor relación de pareja, por ejemplo. Me llegaba entonces por casualidad
la pareja que está viviendo la infidelidad. O sea, ese tipo de cosas que yo digo no tienen Interesante. explicación, ¿no? Sí, es que está conectado todo, ¿no? Y fíjate que cuando uno habla del trauma, pareciera que es como que algo que la persona no termina de avanzar, es que como que la persona sigue en el trauma. Sin embargo, cuando tú tienes una visión de que esto termina siendo una gran oportunidad para ser tu mejor versión, a mí me conecta mucho con la palabra resiliencia, ¿no? Tu comunidad, tú, muchos de nosotros que nos ha tocado ser inmigrantes, tener que dejar cosas, y sin caer en la víctima, porque son pruebas de vida. Sin embargo, yo veo en ti, y te lo comenté en persona y lo digo públicamente, he visto como un proceso de evolución muy hermoso. Y yo me atrevería a decir que tú estás en el mejor momento de tu vida, ¿no? Porque estás en un momento donde hay como una madurez profesional, pero hay una toma de conciencia también de saber qué es esencial y qué es pasajero en la vida, ¿no? Entonces yo creo que este libro me parece que llega en una etapa de tu vida muy crucial. Fíjate todos los quiebres, las pruebas que te han tocado, y sin embargo tú no pierdes tu sonrisa, no pierdes tu misión de vida, de seguir ayudando, de seguir generando cambios de conciencia. A mí me gustaría que tú me hablaras, porque yo sé que hay mucha gente de este programa que te conocen y saben la relación de amistad de años que tenemos, de hermandad, pero si yo te dijera, ¿qué tres características definen a Edith Chiro? ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres características de mujer resiliente, empoderada, madre echada para adelante, todo lo que haces? ¿Qué te define a ti? Bueno, te las voy a dar esas características dentro de lo que es el crecimiento postraumático, que quisiera yo que yo estar en esa etapa y que estemos todos en esa etapa, porque eso es justamente parte de la misión, es poder crear esa conciencia para llegar a ese estado de crecimiento y de concientización. Entonces, la comparto de una manera donde no es una cuestión lineal, no es que todo el tiempo uno está en esa etapa, pero hacia donde vamos, y a veces estamos un poquito más atrás, a veces más adelante, a veces nos sentimos mejor, a veces peor, pero como siempre en una evolución. Y te agradezco tanto esas palabras lindas, y yo sé que en el acompañamiento que hemos tenido en todos estos años has visto eso en mí, siempre te lo agradezco. Una de las cosas que creo que caracteriza este crecimiento postraumático, que lo veo en mí, es que tienes las prioridades muchísimo más claras. Tienes una reorganización de las prioridades, donde sabes mejor qué es lo que sí es importante y qué es lo que no, qué es lo que es trascendental y qué no, qué es lo que es pasajero y qué es lo que es un poco más permanente. O sea, aunque todo es impermanente y todo es temporal, hay como un entendimiento más claro de eso. Otra cosa que creo que me ha ayudado mucho a mí también es tener esta conciencia, ser más consciente de quién uno es, de lo que uno dice, lo que uno hace, cómo uno reacciona, desde dónde estás respondiendo, desde un lugar de reactividad constante, que creo que yo venía mucho de ahí, de ser reactiva, tal vez con mis propios traumas y mis propias, sabes, vulnerabilidades, a entender un poco más y tenerme un poco más de amor propio y más de compasión y decir, toma una pausa antes de reaccionar y entiende un poco más de dónde viene tu respuesta, para entonces responder desde un lugar de más conciencia, de más regulación de las emociones, que wow, yo creo que eso es un aprendizaje de toda la vida, pero que cuando vienes de un lugar de trauma y vas creciendo, lo entiendes mucho más porque lo has vivido en carne propia. Y otra tercera cosa, Alejandro, que yo creo que es un regalo muy grande, es que cuando pasas por cosas muy difíciles y los tomas como oportunidades, tu propósito de vida se hace muchísimo más claro. Es como que entiendes mucho más qué estás haciendo aquí, quién eres y qué estás haciendo aquí, porque como siempre decimos, yo no soy Edith Chiro, ese es mi nombre, pero quién soy, qué estoy haciendo, hacia dónde voy y cuál es mi propósito de vida. Es como que se aclara muchísimo más y estás como más alineado en lo que piensas, en lo que sientes, en cómo actúas. Y claro, uno no, quisiera yo estar siempre en esa alineación. No es algo que es constante, ojalá pudiera, pero se te hace como mucho más claro. Y ese propósito de vida no solamente se aplica a ti, a mí, sino que lo puedes entonces compartir con los demás y tienes esa capacidad de luego enseñarlo a las otras personas a tu alrededor y a todo el mundo que puedas. Y yo creo que eso, wow, ojalá que eso sea como que siempre la inspiración y el motor que me haga seguir adelante.
Hermoso, qué hermoso testimonio. Sabes que un libro que se está traduciendo a varios idiomas, es un libro que, como decimos coloquialmente, pique y se extiende, ¿no? Esto va con muchas cosas. Te veo haciendo conferencias por el mundo, te veo llevando este mensaje, porque es un mensaje de esperanza, ¿no? De que al final podemos elegir ver esa situación como un regalo o podemos quedarnos paralizados y en el sufrimiento, siempre repitiendo lo que ya pasó y teniéndolo en tiempo presente, ¿no? Sin embargo, ajá, Sí, y solamente para decirte, aprovechar a decir ahí que no solamente lo que nos pasa a nosotros, Alejandro, sino que ahí hay todo un tema, hay uno de los capítulos que habla del trauma intergeneracional. sí, Donde no solamente nosotros somos quienes somos en este momento presente, sino que nosotros cargamos con toda la información de nuestros ancestros, ¿verdad? Que tú bien claro, sabes, viniendo de Mount Shasta y de sí, esa conexión más, que va más allá de nuestra presencia corporal y nuestra presencia en el aquí y el ahora, sino que desde el punto de vista del ADN, de la información que tenemos en cada una de nuestras claro, células, viene información de todos nuestros ancestros, lo positivo y lo negativo, ¿no? Toda la sabiduría que viene de generaciones, pero también toda la carga traumática de nuestras generaciones. Y cómo nosotros tomando esta oportunidad de esperanza y esta oportunidad de conciencia, decir, bueno, hasta aquí llega el ciclo de trauma que vienen de todas de nuestras generaciones pasadas y cómo hago yo para crear una narrativa nueva. ¿Cómo quiero yo ser esa persona de transición? ¿Cómo quiero ser ese elemento de transición para no seguir cargando con los traumas intergeneracionales y sino que empezar a escribir un capítulo nuevo para las próximas generaciones? Y cómo llevar esa sabiduría anterior y conectarla con una luz y un entendimiento mucho más consciente de vivir una vida un poco más conectada y más consciente y no ir repitiendo y repitiendo por generaciones, que me parece muy importante también. muy importante, porque fíjate que si lo vemos, lo que ha vivido la comunidad judía en el mundo, lo que ha pasado con las personas que sus abuelos fueron esclavos y discriminados, lo que hemos vivido en la humanidad en tantas situaciones absurdas, ¿no? Pero hay algo que es interesante también verlo desde esa posibilidad de trascender y de entender también que, no, como tú dices, eso está en cada célula de nuestro cuerpo y trabajarlo también en el cuerpo. Tú has sido una persona que has tenido una formación muy integral y yo te he visto haciendo desde danza primal hasta todo, tienes como un recorrido, ¿no? Esa parte, ¿cómo crees tú si una persona ahorita está pasando por un proceso de trauma? ¿Ok? Y de repente nos está escuchando, nos está viendo en Argentina, sé que contigo pueden tener terapias online, pero si es una persona que de repente dice, ok, ¿qué consejo le podrías dar tú a una persona que en este momento se siente, que está pasando, está viviendo ese proceso doloroso del trauma como te tocó a ti hasta mientras escribías el libro? ¿Qué le recomendarías tú para que esa persona trabaje integralmente su cuerpo, mente, espíritu y pueda trascenderlo, ¿no? Y esa pregunta es importantísima porque justamente el trauma se conecta mucho desde el cuerpo. El cuerpo mantiene la información, la memoria, el conocimiento, la sabiduría de lo que nos ha pasado a lo largo de la vida. Y solamente cuando estamos listos para recibir esa información es que el cuerpo es capaz de abrirse para traernos esa información y trabajarla. Entonces, lo que recomendaría en principio es poder pausar, tómate una pausa consciente, una pausa intencionada y empieza a reconocer en ti misma cuáles son esos síntomas, esas reacciones, esas respuestas que tienes todos los días que te hacen no estar en tu mejor estado natural, emocional y físico. Tal vez un dolor crónico que tienes todos los días, tal vez una tristeza, tal vez una ansiedad que no has podido conectar, porque cada uno de los síntomas que tenemos están conectados con algún evento en nuestras vidas. Eso, las cosas no vienen de la nada. Alejandro, como tú lo sabes muy bien, o sea, un dolor crónico no viene de la nada, viene de una conexión de una experiencia pasada. Una emoción viene de una conexión con alguna experiencia que hemos vivido. Entonces, tómate esa pausa y trata de ubicarla en tu cuerpo. Trata de conectarte con tu cuerpo en el aquí y a la hora, en el presente, y decir, ok, ¿dónde siento esto que me está pasando? ¿Cómo puedo ponerle palabras a esto que estoy sintiendo?
expande tu vocabulario de las emociones. Las emociones no son triste y contento. Las emociones son tengo miedo, tengo expectativas, tengo sorpresa, tengo incertidumbre, tengo temor a algo, tengo alegría, ilusión. O sea, ponle palabras a lo que estás sintiendo y luego la invitación es a que puedas expresarlo. ¿Quieres expresarlo a través de palabras, a través de compartirlo con una amiga, con una familia, con un grupo? ¿Quieres danzarlo? Dánzalo, bailalo. ¿Quieres hacerlo a través de cantar, a través de tocar un instrumento, a través de pintar, a través de escribir en un journal, ¿verdad? Como llevar un diario. Pero esa expresión de lo que estás sintiendo ayuda muchísimo a empezar a darle forma a las experiencias que estamos teniendo y empezar a conectar desde el punto de vista neuropsicológico y desde el punto de vista emocional, esas vivencias que tenemos para darles un poco de sentido y hacer algo con eso. Qué bello esto. Y fíjate qué importante, porque cuando tú ves el libro, uno se pregunta, bueno, ¿para quién Edith creó este libro? ¿No? Inicialmente a lo mejor pasa por un proceso académico, por decirte un ejemplo, hay gente que de una tesis de grado termina siendo un gran libro. Cuando empezaste a escribirlo ya como un libro que sale a un mercado tan amplio a nivel mundial, que se va a traducir en muchos idiomas y ya empezó a traducirse, ¿cuál era ese público objetivo inicial cuando tú dices, yo quiero que cuando la persona lea este libro o que lo lea un potencial paciente, ¿para quién es el público principal de tu libro? Sí, buenísimo. Y te digo, la respuesta más rápida es que realmente para todo el mundo que lo quiere, lo necesite y le suene. Pero te digo, hay tres objetivos. El primero es que sea un libro que traiga esperanza a la persona que se siente estancada en una situación difícil o traumática, para decirle, sabes que tu opción no es solamente quedarte en el trauma. Oye, que la pandemia me afectó y ahí me quedé y no tengo más opción. O sabes que viví una situación difícil en mi infancia. O soy una persona que he sido rechazada o que me hicieron bullying o me dejó mi pareja y no puedo salir de eso. Que hay ese mensaje de esperanza para personas que han vivido situaciones así. La segunda es para personas que son familiares o amigos de alguien que está viviendo alguien difícil, para decirle, mira, aquí tenemos como un mapa para dónde seguir, los pasos, a cómo llevarte a un lugar de mejor, de crecimiento, de conciencia, de transformación, para que no te quedes solamente con una opción, para que veas que hay un rango de posibilidades. Y obviamente la tercera es para todas aquellas personas de la salud mental, todos aquellos profesionales, psicólogos, psicoterapeutas, coaches, todo tipo de terapeutas, todo tipo de gente, médicos, psiquiatras que están trabajando, ayudando al prójimo, ayudando a otro, para decirles, mira, estas son las 5 etapas del crecimiento. La gente lo sabe, no lo sabe, unos lo sabemos más que otros, pero vamos a ponerle nombre a todas estas etapas de crecimiento para que veas cómo sí se puede, para que veas todas las opciones y posibilidades y por dónde queremos ir. Ahí me llama gente y me dice, Edith, voy por la etapa 2 o 3, ya me identifico, ya voy, mira, voy por la 1, me fui a la 5 y volví a la 2, ¿sabes? Como que haya ese lenguaje compartido para ir identificando en cómo va tu transformación. Qué bello. Y esto es para todos, ¿sabes? Porque todos hemos pasado por una situación traumática, una más grave, menos. Todos pasamos por un duelo, todos pasamos por una situación de un quiebre emocional. Y hace poco venía en un avión y estaba viendo una película que se llama Mi amigo Otto, Mi vecino Otto, una película con Tom Hanks. Y me quedé pensando siempre, mi madre decía, odia el crimen y compadece al delincuente, ¿no? El hecho en sí es algo que uno puede condenar, pero cada persona, detrás de esa persona que hiere, detrás de esa persona que mata, detrás de esa persona que discrimina, hay una herida profunda. Algunos tienen el coraje de decir, busco ayuda, puedo ser mi mejor versión, pero hay otros que no. Y yo creo que esta posibilidad de tener este libro en la mano y decir, yo puedo hacer mi propio proceso y darme el permiso de ser mi mejor versión, es un legado hermoso y por eso te honro con este libro tan bello. Yo sí creo que hay que despertar mucha conciencia en este planeta. Hace poco me pasó una anécdota con alguien que tenía, en uno de los viajes, yo le tuve que decir, no puedes viajar con nosotros porque ya hubo un precedente. Porque ella, desde que vio a una pasajera, la rechazó y era agresiva. Y entonces en un momento dado le dije, yo te quiero preguntar algo. En tu historia de vida, en tu infancia, ¿qué representa esta persona que tú acabas de conocer? Y ella se transformó y empezó, María,
una niña en el colegio desde primer grado. Ella fue sometida, burlada, acoquinada, como decimos, por esta niña, y esa herida no resuelta le hacía encontrarse con cada persona que tenía una característica que la conectaba, descargar toda esa rabia no resuelta de la infancia, ¿no? Entonces, cómo a través de instrumentos como este libro, nosotros podemos darnos el permiso de asumir la responsabilidad de nuestra vida y asumir desde esa responsabilidad, darnos ese permiso para tener una vida plena, porque sí creo que estamos en un mundo donde seguimos distraídos, seguimos buscando un culpable afuera y no nos detenemos, como tú decías, a voy a dar ese paso, voy a detenerme, voy a buscar ayuda o voy a simplemente identificar cuál es esa emoción, porque es muy fácil, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y todo el mundo te va a decir, bien. ¿Bien qué? Bien cansado, bien molesto, bien triste, bien... Y ahí empezamos a darnos cuenta de que no le ponemos nombre y es clave eso, identificar nuestras emociones. Yo siguiendo en el libro, porque me parece que es algo espectacular y la gente que nos está escuchando, ¿cómo la gente lo puede adquirir? ¿Dónde la gente puede seguirte? ¿Qué viene con este libro maravilloso? Tan bello. Mira, es el libro, por favor, se consigue en todas las plataformas, eh, tanto en Amazon, tanto en Amazon como en Barnes Noble, como en cualquiera de las librerías. En realidad, si tú pides en cualquier librería, ellos tienen acceso. Aparte de eso, lo puedes tener en Audible, o sea, para oírlo, en Kindle, en tapa dura, en tapa blanda. O sea, en realidad está en todos lados. Si te metes en mi website, que es www.doctoredithshiro.com, ahí haces clic y también lo puedes adquirir. En Instagram también tengo el link en mi Instagram, que es Dr. Edith Shiro, o sea, dr.edithshiro, que está realmente disponible en todos estos lugares. Y si no, llamas a Alejandro, que él sabe dónde conseguirme. Totalmente. Y yo le... Pero Alejandro, una de las cosas que te quería comentar también de lo que dices, que no solamente para nosotros entendernos nosotros mismos y esa historia, por ejemplo, de la muchacha que contaste del avión, ¿no? Sino que también entender que el trauma del otro, que el otro cuando está siendo agresivo o está teniendo ciertas respuestas, está viniendo desde su propia herida, y la compasión y empatía que podemos tener por el otro, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que está haciendo, pero sí entender, no tomarlo personal, que es una lección muy difícil de manifestar y de actuar todos los días, pero que es importante entenderlo, que no es personal en contra de nosotros, sino que las personas están actuando desde sus propias heridas, y a veces son heridas muy tempranas de infancia y a veces son heridas de adultos, pero desde ahí la gente está reaccionando muchísimas veces. Hay un psicólogo que yo admiro muchísimo, uno de mis mentores, que se llama Gabor Maté. Él escribió un libro que ahorita acaba de sacar, un libro que se llama El mito de lo normal, donde él trabajaba con los prisioneros en las cárceles y decía, los ponía todos en círculo, decía, un paso adelante aquel que ha tenido una mamá que lo haya abandonado. Bueno, muchos tenían un paso. Un paso adelante aquel que fue buleado en la escuela, rechazado y se burlaron de él. Un paso adelante aquel que nunca tuvo papá. Un paso adelante. Bueno, al final de las 2 o 3 preguntas, tenía todos los prisioneros que eran criminales, psicópatas, todo lo que te puedes imaginar, ahí en el círculo llorando por sus traumas de la infancia. Entonces, hasta detrás del psicópata más psicópata, de la persona más afectada y la persona que tal vez ha sido más violenta, son esas personas que han sido violentadas también. Entonces, creo que es importante para nuestra compasión colectiva, para nuestro entendimiento de estos cambios sociales y colectivos, de cambiar, de realmente crear conciencia humanitaria, no solamente individual, sino colectiva, entender de dónde venimos y hacerlo con un poco más de cariño y con un poco más de humanidad, ¿no? Qué bello, de verdad, súper inspirador. Sabes que mientras hablabas me quedé pensando yo sé que tú y yo hemos hecho muchas cosas a lo largo de este camino desde que nos conocemos, pero planear hacer una gira juntos. Porque fíjate que Happy Ending, el último libro, tiene que ver con historias que se transformaron muy Sí, dolorosas, que terminaron con un final feliz, ¿no? Y al final es ver ese regalo inesperado del trauma. Estas personas pudieron ver exactamente. ese regalo inesperado del trauma, y creo que hay mucho que contar. Tú inspiras, creo que hay mucho que decir. Me encantaría que hiciéramos algo en la Casa de los Peregrinos, que inventáramos cosas para que
las personas al oírte entienden que no es un libro más. Hoy en día hay libros que los hacen, hay gente que tú le pagas para que haga un libro. Esto es un libro genuino, esto es un libro que nace de tu historia, que nace de tu conocimiento, de tu valentía de ir más allá de tus propias creencias, trascendiendo. Como tú decías, yo no soy una mujer religiosa, soy espiritual, pero tú sabes ser una persona ubicada dentro de cada contexto. Es decir, tú has tenido que pasar por muchas cosas que tal vez están aquí en este libro y hace falta. Y de verdad te honro tu presencia. Vamos a hacer con Soul Channel muchas cosas para promover este libro y contigo sé que en poco tiempo vas a formar parte de esta familia y vamos a hacer, como tenemos una idea de hacer cada cierto tiempo como un workshop y unirnos todos, me atrevería a hacer algo que sea con este libro, algo hermoso que podamos mover la fibra de mucha gente. Me Sé que tienes que encanta. hacer 1000 cosas porque tienes hasta un evento, un compromiso. No te voy a quitar tiempo, sino simplemente las redes, donde te pueden seguir. Y te voy a decir 3 preguntitas muy breves y la primera palabra que salga de ti. Perfecto. Entonces, las redes, como dije antes, dr.edithshiro en Instagram, en Facebook, Dr. Edith Shiro, mi website www.dredithshiro.com y de verdad que a la orden donde me quieran conseguir y muy abierta al diálogo y a la conversación, a ver qué opinan de ese libro y qué les resonó y qué preguntas tienen y bueno, seguimos la conversación. Maravilloso. Una meta con este libro. Que abra y dé esperanza a todos los rincones donde llegue. Que abra conciencia y dé esperanza a todos los rincones donde llegue. Un sueño a nivel profesional que quieras, que de repente digas en algún momento quiero hacer esto que todavía no lo he hecho o potenciar algo que ya has hecho. Quiero poder tener poder reunir gente para tener diálogos de sanación colectiva entre grupos que pueden tener conflicto y que se pueda resolver en sanación colectiva. Que donde hay trauma colectivo se pueda sanar colectivo. O sea, de grupos, de comunidades, de culturas. Hermoso. ¿Un aroma? Aroma, Sí. sandalwood, que no sé cómo se traduce. Sí. ¿Un color? Morado. Un rincón del mundo que te sientes en casa y vas siempre o te gustaría. Un rincón que extraño muchísimo, que espero en el momento de volver, es Mérida. Por alguna razón extraño muchísimo el olor de Mérida, el sabor de Mérida en Venezuela, que lo extraño muchísimo, que me viene mucho ese paisaje. Qué bello. ¿Qué te dice la palabra Venezuela, mi Edith? Ay, me dice familia, amor, añoranza, nostalgia y una infancia maravillosa de la que estoy agradecida todos los días de mi vida. ¿Qué te dice la palabra Israel? Israel es seguridad, protección. Israel es mi papá, que nació en Israel. Israel es mi cultura. Mi Qué cultura. bello. Y vives aquí en Estados Unidos. ¿Qué te dice Estados Unidos en todo ese camino que has hecho tú tan hermoso? Estados Unidos es oportunidad, estudios, aprendizaje, amigos, colegas, bueno, y crecimiento todos los días. Qué bello. Y esas 3 preguntas están en ti. Tú eres esa ternura del venezolano, ese acompañamiento, eres la seguridad de tu comunidad, eres la oportunidad para otros para que transformen su vida. Es decir, fíjate lo hermoso de esas 3 culturas habitan en ti y es lo que hace que seas lo que eres. Te bendigo, te honro, feliz de que de verdad por este legado. Me invito a que todos tengan este libro en sus manos porque todos nos vamos a sentir identificados con lo que está aquí y somos vulnerables, no sabemos en qué momento la vida nos pone a prueba y vamos a tener herramientas valiosas. Te amo, te honro, Gracias. te quiero, te bendigo. Señores, gracias por haber Amén. estado con nosotros Amén. hoy en Ángeles al Aire con un ángel con unas alas gigantescas. Y bueno, como siempre decimos los peregrinos, mi querida Edith, ¿cómo decimos los peregrinos? Buen camino. Te quiero, te amo y muchísimas gracias. No, Te amo, un abrazo, seguimos. un Igual, beso grande y bueno, igual, señores, ya saben, igual. adquirir este libro y los esperamos cada jueves 8 de la noche en Ángeles al Aire. Un No abrazo, falten, no bendiciones para falten. todos. Chao. Gracias. Gracias.